Hola estimados estudiantes, en este video explicaremos la solución de la prueba de salida número 1. Tema 1. Si consideramos que los siguientes enunciados: A. Anderson estudia. B. Anderson trabaja. C. Anderson come pizza. D. Anderson tiene hambre, constituyen proposiciones simples, entonces la traducción al lenguaje simbólico de la proposición compuesta Anderson trabaja y come pizza solamente si no estudia, dado que no tiene hambre, es... Bien, tenemos un enunciado gramatical al cual se nos pide llevar a un lenguaje simbólico. En ese caso, nótese que la frase contiene dos componentes principales. La primera componente abarca la frase desde el comienzo hasta la coma. Y la segunda componente es la parte que viene después de la coma. En ese caso tenemos una relación clara de causa y efecto. ¿Qué nos sugiere eso? Esta palabrita de aquí, dado que. Al observar las palabras dado que, eso me dice que la relación entre esas dos partes es una relación causa-efecto, y el operador lógico para resolver, para traducir un enunciado gramatical con ese tipo de relaciones es la condicional. Es por esa razón que nosotros vamos a comenzar aquí con una condicional. En la condicional, el antecedente debe ser la causa y el consecuente debe ser el efecto. Es lógico pensar que lo que va luego de dado que, es decir, la parte no tiene hambre, es nuestra causa y el resto es nuestro efecto. Entonces, coloquemos como antecedente nuestra causa. La causa vendría a ser no tiene hambre. En ese caso, dado que Anderson tiene hambre, está dado con la proposición de, el decir no tiene hambre sería negación de. Entonces aquí colocaríamos que la causa es negación de. Anderson no tiene hambre. ¿Okay? Ahora, como consecuente iría la parte 1, denominando esto como parte 1 y parte 2. En la parte 1 tenemos una sola expresión, un solo enunciado. Por lo tanto, voy a agrupar ese enunciado. Ahora, ¿qué contiene esa parte 1? Dice, Anderson trabaja y come pizza solamente si no estudia. La palabra solamente si me da una indicación de que eso también es una condicional. Recordemos que A solamente si B, lo podemos escribir como A condicional B. ¿Okay? En este caso tendríamos dos partecitas. Vamos a ver. La partecita que nos indica Anderson trabaja y come pizza, y la partecita que va luego de solamente si, que sería no estudia. Entonces, por esa estructura, yo colocaría primero Anderson trabaja y come pizza, y luego no estudia. Obviamente, ambas cosas separadas por un operador condicional. Listo. Del lado izquierdo de la condicional tenemos Anderson trabaja y come pizza. Es ahí, sugiere que utilice una conjunción. Entonces estaríamos colocando en conjunción Anderson trabaja y Anderson come pizza. Entonces sería Anderson trabaja, que es B, y Anderson come pizza, que es C. Tendríamos B y C. Y del otro lado, del solamente sí, tenemos no estudia. Como Anderson estudia es la proposición A, la negación sería que Anderson no estudia. Es decir, tendremos aquí negación de A. Y bien, si observamos entre las opciones de respuesta que se encuentran en la parte derecha del enunciado, vemos que la respuesta correcta es esta aquí. Negación de D, condicional, B y C, condicional, negación de D. Y listo, ese es el desarrollo del tema 1. Tema 2. Dados los conjuntos referenciales Rx y Ry, la negación de la proposición compuesta es... Bueno, tenemos aquí una proposición y el operador principal es la condicional. ¿Ok? Y tenemos aquí que esa condicional separa a dos proposiciones. Una proposición que vamos a llamar A y otra que vamos a llamar B. Ahora, lo que se nos pide básicamente sería negar A condicional B. Entonces, neguemos A condicional B.
he colocado A y B simplemente para reducir un poco el proceso y que se haga algo más práctico, más corto. Porque negar A condicional B, ¿qué significa? Si aplicamos ley de implicación, tendríamos aquí que A condicional B es negado A o B. Luego, si aplicamos la ley de Morgan, lo que tendríamos es A y negado B. Es decir, que lo que se nos pide encontrar, que es la negación de A condicional B, es lógicamente equivalente a tener A y negado B. Entonces, nuestro problema inicial se reduce a simplemente negar B y luego colocarlo en conjunción con A. Entonces, vamos a realizar la tarea de negar B. Veamos B. Tendríamos la negación de toda esa expresión lógica con cuantificador universal y existencial. Entonces, B menor que 3. Ahora, al negar esa proposición, recordemos las leyes de los cuantificadores. Cuando negamos un cuantificador universal, obtenemos un existencial, y cuando negamos un existencial, obtenemos un universal. Entonces, al negar los cuantificadores, tendríamos, existe un X para todo y luego deberíamos negar la parte interna, que es el predicado de dos variables que tenemos aquí. ¿Cuál es la negación de que algo sea menor que 3? La negación sería lo contrario. Si no es menor que 3, sería mayor o igual que 3. Entonces aquí tendríamos X menos 2Y es mayor o igual que 3. Finalmente, eso es lo que nosotros llamamos negación de B. Esto es la negación de todo este enunciado que es B. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Bueno, recordemos que habíamos dicho que queríamos negar la condicional inicial, pero eso es exactamente equivalente a tener A y negado B, que a su vez es equivalente a tener ¿qué cosa? Escribamos quién es A. A es para todo X, para todo Y, 3Y menos 2X, mayor o igual que 1. Luego viene la conjunción con la negación de B, que es lo que nosotros obtuvimos. Entonces tendríamos existe un X para todo Y, menos 2Y, mayor o igual que 3. Y esta de aquí sería la solución al tema 2. Coincide con esto. Tema 3. En la figura adjunta se muestra un diagrama de Venn, donde el rectángulo más grande es el conjunto referencial, el triángulo es el conjunto A, el rectángulo pequeño es el conjunto B y el óvalo es el conjunto C. Entonces, la operación de los conjuntos mencionados que describe la región sombreada de azul en la figura es, bueno, y el ejercicio me da varias opciones que se encuentran del lado derecho. Ahora, ¿cómo vamos a resolverlo? Vamos a dividir el problema en dos partes. La primera va a ser encontrar una forma de, a través de operaciones entre conjuntos, encontrar cuál es esta área. Esa va a ser nuestra parte 1. Y nuestra parte 2 va a ser encontrar este pedacito de área. ¿Okay? Entonces, para la parte 1, me voy a fijar en el triángulo grande, es decir, en el conjunto A. Si observamos todo el conjunto A, que es el área que yo estoy sombreando mediante color rojo, ese es todo el conjunto A. Si a ese conjunto A le quito B, que es lo que estoy en este momento sombreando de amarillo, ¿qué vamos a obtener? Exactamente la región que necesitaba en la parte B, ¿verdad? Si al conjunto A le quito esa partecita que es del conjunto B, me queda la parte que yo necesito. Entonces nuestra primera región viene a ser A menos B. Ahora a eso hay que unir la otra región que vamos a escribir entre un corchete. Vamos a observar cómo vamos a saber cuál es esa región. A ver, si observamos al conjunto B como un todo esto sombreado de rojo es el conjunto B,
Y a ese conjunto B le quitamos estas partes blancas que están aquí, que corresponden al conjunto A y al conjunto C, lo que queda es exactamente lo que necesita, esta partecita, esta región de azul, que estoy pintando de negro ahorita. Entonces, ¿cuál sería nuestro segundo pedazo, nuestra segunda parte? Sería que al conjunto B nosotros le quitemos la unión de A con C. A ver, le quitamos A con C. Perfecto. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Sin embargo, al observar las opciones, no se encuentra en ninguna de las opciones ese valor que nosotros hemos obtenido. ¿A cuál se parece? Se parece en realidad a la mayoría, pero más se parece a las dos últimas. Y note que en la última hay un A complemento, intersección, C complemento y el complemento de eso. Eso nos puede dar una idea de que al aplicar De Morgan queda exactamente igual a lo que nosotros tenemos. Entonces, efectivamente, es por eso que es la respuesta. Esto que está aquí, si aplicamos ley de Morgan, lo podríamos expresar. No hacemos nada con unión B, pero ni tampoco con B, el B que está aquí, que al menos aquí. Solamente trabajamos la partecita que está aquí y aplicamos ley de Morgan. Es decir, que podríamos negar, a sacar el complemento de ambos conjuntos, la unión se transforma en intersección y todo esto le podemos poner un complemento arriba. Y exactamente es la respuesta. Y con eso queda terminado el problema 3. Tema 4. Dados los conjuntos X y Y, formados por los elementos phi, alfa y teta, si se construyen las funciones f que va de x en y, g que va de y en x, de forma que, y ahí se nos dan cuáles son los pares ordenados que integran cada función. Entonces es verdad que se nos sugieren 4 enunciados lógicos a los cuales tendremos que decir cuál es el verdadero de ellos. Pero note que en todos los enunciados se menciona a la función f o g o a la función g o f. Y dado que se hace referencia también al rango y de si ellas son inversibles o son biyectivas o sobreyectivas o inyectivas, entonces lo primero que deberíamos hacer aquí es calcular quiénes son nuestras funciones f o g y g o f para obtener información de ellas. Entonces calculemos aquellas funciones. Por aquí vamos a poner f o g, por acá a g o f. Para f o g debemos verificar la función interna primero, que sería la función g. La función g que va de dónde a dónde. Esta función va de y hacia x. Y la función f después, que es la que va de x a y. Vamos a poner aquí los elementos de nuestro conjunto que son phi alfa teta, phi alfa teta, phi alfa teta. Ok, de la misma manera vamos a tener algo similar en GeoF. Vamos a tener que colocar los conjuntos que integran nuestra función interna, que sería nuestra función f en este caso, nuestra función interna, y luego vamos a colocar en este diagrama sagital a la otra función. La función f va de x en y, y la función g va de y en x. De la misma forma colocamos los elementos de los conjuntos y obtenemos lo siguiente. Ahora bien, vamos a colocar quiénes son las parejas que integran f y g. Ok, vamos con f. En f se dice que phi va emparejado con alfa. Entonces vamos en f a emparejar a phi alfa. Es la parejita que aparece aquí. Luego se nos dice que emparejemos a alfa con alfa. Alfa con alfa. Luego se nos dice que la otra pareja es teta con teta. De la misma forma, en la parte de g o f vamos a graficar esa función f, que sería phi con alfa, alfa con alfa y teta con teta. Ahora, ¿cuál sería mi función g? Bueno, veamos. En este caso, tenemos emparejado a phi con teta. Aquí tenemos emparejado alfa con alfa. Y tenemos la última pareja, que es teta con phi.
De la misma manera procedemos en G o F. Graficamos en el diagrama sagital a la función G. Phi con teta, alfa con alfa y teta con phi. De ese modo ya tengo los diagramas sagitales que me van a decir quiénes son mi función G o F y quiénes son mi función F o G. Para ello vamos a colocar otro diagrama sagital en el cual vamos a indicar exactamente quién es F o G. Nótese que F o G va de dónde a dónde, de Y a Y, y G o F va de X en X. Entonces, ubiquemos los conjuntos respectivos. F o G sería aquí, F o G, que va de Y en Y, y por acá tenemos a G o F, donde G o F va de X en X. Ubicamos los elementos de los conjuntos, tendríamos phi alfa teta, phi alfa teta, por acá también phi alfa teta, phi alfa teta, y son iguales. Ahora, las relaciones que se establecen, ¿cuáles serían? Bueno, en el primer caso de F o G, comenzando con phi pasa por teta, pero llega a teta mismo. Entonces, la primera relación sería phi, comenzando en phi, llegando a teta. Entonces, comenzamos en phi, llegando a teta. La segunda relación aquí en F o G sería comenzando en alfa, pasando por alfa, llegamos a alfa. Entonces, comenzando alfa, llegamos a alfa. La relación sería alfa con alfa. Y la última sería teta, que se pasa por phi, pero llega hasta alfa. O sea que comenzamos en teta y llegamos a alfa. Comenzamos en teta y llegamos a alfa. Finalmente, para G o F, vamos a hacer exactamente phi pasa por alfa, llega a alfa. Entonces, emparejamos a phi con alfa. Alfa pasa por alfa y llega a alfa. Entonces, emparejamos alfa con alfa. Y teta pasa por teta, pero llega a phi. Entonces, comenzando en teta, llegamos a phi. Teta iría emparejado con phi. Y de ese modo tenemos nuestra función F o G y nuestra función G o F. Ahora, podemos contestar ya las preguntas, los enunciados, que realmente son afirmaciones que tenemos que decir si son verdaderas o falsas. Vamos a ver, el primer enunciado nos habla del rango de F o G. ¿Cuál es el rango de F o G? Sabemos que el rango son todos los elementos de esa función que están relacionados. En este caso sabemos que quienes están relacionados, o sea, el rango de F o G, son los elementos alfa, teta. Solamente este par están relacionados así. Entonces el rango de F o G es alfa teta. Por lo tanto, como me dicen, el rango de F o G es alfa teta, esto es una proposición verdadera. Luego esa proposición está vinculada a través de una conjunción con otra proposición, donde me pregunta si G o F es inversible. Sabemos que decimos que una función es inversible si solo si es biyectiva. Entonces, la pregunta será si G o F es biyectiva. ¿Es biyectiva o no? Tenemos que observar si es inyectiva o sobreyectiva. Nótese que no es ni lo uno ni lo otro. Entonces no puede ser biyectiva. Basta con decir que no es sobreyectiva porque para hacerlo el rango debería ser igual al conjunto de llegada. Y en el caso de esta función G o F, su rango es solamente el conjunto formado por phi y alfa. Teta no tiene relación, no está relacionado. Y para que sea sobreyectiva, teta debería estar relacionado, para que el rango de la función sea igual al conjunto de llegada. Entonces esta es una proposición falsa. Y tenemos uno en conjunción con falso, verdadero en conjunción con falso, perdón. Esto es falso. Ok. La siguiente pregunta es si el rango de F o G es igual al rango de G o F. Hemos obtenido ambos rangos y observamos que son conjuntos que son diferentes. Entonces, esta proposición también es falsa. Siguiente. Y aparentemente esa es la correcta. F o G es inyectiva porque G o F es sobreyectiva. F o G es inyectiva porque G o F es sobreyectiva. Eso claramente es una relación de causa-efecto.
Nos damos cuenta a través de las palabras porque si parafraseamos un poco esa condicional, nos estarían diciendo si GOF es sobreyectiva, entonces F o G es inyectiva. Parafraseando esa frase, tendríamos esa proposición. Entonces, al haber una condicional, vamos a ver ambas proposiciones, antecedente y consecuente, qué valor de verdad tienen para obtener el valor de verdad de esa condicional. GOF es sobreyectiva. Ya vimos que GOF no era, incluso esa razón la mencionamos en el primer literal. No es sobreyectiva porque teta no está relacionado. Y para que sea sobreyectiva, el rango de la función debería ser igual a todo el conjunto de llegada. No lo es, entonces decimos que no es sobreyectiva. Tenemos que esta proposición es falsa. F o G es inyectiva. No lo es, porque si usted observa F o G, el valor de alfa está relacionado con dos elementos del conjunto de partida. Recordemos que para que una función sea inyectiva, todos los elementos del conjunto de llegada deben estar únicamente relacionados con uno del conjunto de partida. Entonces, esto también es una proposición falsa. Pero dado que estas dos proposiciones están conectadas mediante un condicional, sabemos que falso condicional falso es verdadero. Entonces, esa sería nuestra respuesta correcta. Bueno, también se podría analizar la otra alternativa, que sabemos que ya es falsa, ¿no? Pero sin embargo vale la pena hacerlo. El rango de GOF es alfa, es phi, alfa. ¿Sí? El rango de GOF, efectivamente, el rango de GOF es phi, alfa. Eso es una proposición verdadera. Voy a colocar aquí que este es verdadero. Tenemos solo si. Esto significa una condicional. Solo si F o G es biyectiva, y ya vimos que F o G ni siquiera es inyectiva, entonces no puede ser biyectiva. Por tanto, esto es falso. Aquí tenemos verdadero implica falso y eso es falso. ¿Ok? Con eso tenemos terminado el problema 4. Tema 5. Sean P, Q y R variables proposicionales. Identifique cuál de las siguientes formas proposicionales es una tautología. Entonces, en este ejercicio se nos proponen 4 formas proposicionales y se nos pide saber o averiguar cuál de ellas es la tautología. Veamos, en la primera opción tenemos esta aquí. Vamos a trabajar. Vamos a aplicar la ley de implicación para quitar esa implicación. A ver, aquí digamos, sería equivalente a negado P o Q aplicaré ley conmutativa aquí, ¿ok? Tendríamos P y negado P. ¿Por qué lo hago? Simplemente para tener una visión similar a la que tengo aquí a la izquierda, a ver si ocurre algo. ¿Okay? Entonces, y parece que sí tienen mucho que ver esas dos expresiones, tanto la de aquí como la de aquí. Observe que se aplicó ley de Morgan en el primer paréntesis. Esto equivale a tener negación de P y negado Q. Luego tengo esto, P y negado Q. Entonces tengo una expresión que es idéntica aquí y acá, con la diferencia que en la expresión del lado izquierdo está negada. Podríamos aplicar ley distributiva, de modo que tenemos lo siguiente: negado P y negado Q, y P y negado Q, o negado P y negado Q. ¿Listo? Nótese ahora que esta expresión que está aquí, al ser iguales, pero con en un lado sin negación, en el otro lado con negación, podemos aplicar la ley de contradicción. Entonces, a través de la contradicción decimos que esto es falso.
Entonces tengo que todo esto es falso en disyunción con todo el otro corchete. Si nos fijamos, va a ser un corchete que va a ser irreducible. Entonces, desde ese momento ya nos podemos dar cuenta de que la primera expresión no constituye una tautología porque no va a haber expresiones que se puedan seguir reduciendo. ¿Correcto? Esto le podemos aplicar una ley de identidad. ¿Qué es exactamente lo que está aquí? No es una tautología, de hecho es una contingencia. El valor de verdad de la expresión va a depender de los valores de verdad de P, Q y R. Voy a poner una línea para todo esto. Ahora, en la segunda opción tenemos algo un poco más sencillo que en la primera. Note que del lado izquierdo tenemos una condicional y del lado derecho tenemos otra condicional. Y lo que se me está preguntando es si esas dos condicionales son equivalentemente lógicas. Si lo fueran, sería una tautología, ¿verdad? Ahora, tenemos que observar que esta parte que está aquí, la condicional de la izquierda, tiene mucho en común con la de la derecha. Si usted aplica propiedad conmutativa aquí, lo que va a obtener es, del lado derecho, R condicional P o Q. El lado izquierdo tiene P o Q, bueno, ¿verdad? P o Q, condicional R. Sí, solo sí. Ahora observen que la condicional que está aquí y la condicional que está acá, una es la recíproca de la otra. Y por teoría sabemos que la única condicional que siempre es equivalentemente lógica a la original es la contrarrecíproca, es decir, negado Q y negado P. Y en este caso lo que nos sugiere el ejercicio es que la condicional es equivalente a su recíproca y eso no siempre es verdad. Entonces, definitivamente, esta proposición que está aquí no es una tautología. Es una forma proposicional. Ahora, vamos con la tercera parte, ¿ok? En la tercera parte se nos sugiere algo similar. Se nos sugiere observar si existe una equivalencia lógica. Para ello, vamos a trabajar un poco el lado izquierdo, llevando a través de la ley de implicación esa disyunción a una implicación. Si aplicamos ley de implicación, tendríamos R condicional P y Q. Y por el otro lado tendríamos, aquí no vamos a hacer nada. Bueno, sí, podríamos hacerlo. De hecho, vamos a aplicar ley de Morgan en este pedazo de aquí. Lo hacemos, tenemos negación de Q y P. Y acontece algo muy similar a lo que vimos en el ejercicio pasado. Note que aquí tenemos una condicional y del otro lado tenemos su respectiva inversa. Porque si bien es cierto, no están en el mismo orden, por propiedad conmutativa, P y Q es equivalente a Q y P. Entonces tenemos exactamente la misma condicional del lado izquierdo que del lado derecho, pero invertida, la inversa. Y sabemos por teoría de que la única condicional que es equivalente a una condicional de tipo P y Q es su contrarrecíproca, negado Q y negado P. Entonces, por esa definición, esto es falso. No necesariamente va a ser tautológico. Finalmente, en el último ejercicio, no algo interesante, que en la conclusión se me indica P o Q y por el lado de acá también está algo relacionado con P y con Q. Si esto que está aquí lo trabajáramos un poco aplicando ley de implicación, usted puede notar que esto es P o Q. Vamos a escribir el resto, ¿ok? Sin embargo, solo nos vamos a fijar en esa parte realmente. R
condicional negado Q y P o Q. Avancemos hasta ahí. Solo hemos trabajado en este corchete. Y en este corchete tenemos R condicional negado Q y aplicándole de implicación tendríamos P o Q. Ahora, por ley de simplificación, dado que tenemos aquí una conjunción, sabemos que esto implica P o Q. Y eso es una tautología por ley de simplificación. Entonces, esa es la respuesta correcta. De ese modo, tenemos culminado el tema 5. Muchas gracias.